Levante su mano y dígale: Señor, yo necesito de ti en esta noche. Padre de la gloria, yo te entrego en esta noche mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, Señor. Así como tú me has dicho en tu reino, Padre. Señor, solamente di esta palabra. Entonces cuando hayas dicho, yo entraré en tu cuerpo. Señor bendito, Señor, tú eres el único Dios del cielo, Dios del universo. Tú no has cambiado, Señor. En esta noche yo quiero deleitarme en tu gloria, Señor. En esta noche quiero navegar en el océano del Espíritu, Padre. Oh bendito Dios, Padre, quiero vivir una vez más, Señor, como aquel día, Señor, viví, Señor, en esa gloria, en esa presencia tuya, Señor. Hoy quiero vivir, Padre, y quiero prestarte mi boca para que tú hables a través de mi boca, Señor, a lo que tú quieras decirle a tu pueblo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Dios bendito, te damos gracias en esta hora, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, yo te decía, Señor, que no sabía cómo decir tu palabra, pero Señor, tú has dicho: solamente di esta palabra, solamente di que Jesucristo está vivo, Él no está muerto. Solamente di, entonces vendré sobre ti. Señor, yo recibo tu Santo Espíritu en esta hora. Recibo, Señor, en este momento. Señor, manda tus ángeles alrededor de esta congregación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, manda tus ángeles alrededor de mis hermanos en esta noche, Padre de la gloria. Oh, bendito Dios. Oh, bendito de la gloria. Oh, viene el Espíritu Santo a este lugar, Señor. Oh, Padre bendito, tú vas a hablarnos en esta noche. Aleluya, yo creo en tu palabra, Señor. Creo que tú estás aquí, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú estarías siempre con nosotros, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Oh, bendito, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Levante su mano y dígale: gracias, Señor. Ahí arriba digan: gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche? Yo le voy a pedir que tome asiento en esta noche para que todos nosotros podamos escuchar. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Voy a empezar el testimonio, hermanos. Yo quiero decirles que en esta noche Dios es el que les va a hablar, no soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Es algo real que yo he pasado en mi vida. Si en esta noche ustedes van a recibir este testimonio, hermanos, se van a ir bendecidos, transformados, consolados, mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, a los 16 años yo me entregué al Señor. Y cuando yo me entregué al Señor, en el mundo estaba perdido, pero al entregarme al Señor, mi hermano, recibí un amor que nunca había recibido de mi padre, de mi madre, de ese Rey de Reyes. Pude recibir ese amor que necesitaba yo. ¿Cuántos dicen amén? Al convertirme pasaron 2, 3 meses aproximadamente. Para mi sorpresa fue grande cuando un día yo salí de mi trabajo sin saber ni leer la palabra del Señor, sin saber orar. Una persona recién convertida. Yo amaba al Señor porque Dios había cambiado mi vida. Dios había transformado mi corazón. A busca del Señor iba. Entonces un día llegué a la casa de mi tío y me dice: quiero que vayamos a la casa de ayuno el día lunes. Entonces yo le dije: mira, yo necesito buscar al Señor, pero no entiendo qué es el ayuno. Y me dice: es algo hermoso que se siente en el ayuno. Amén, le dije, con tal que se trataba de buscarle al Señor. Yo quería ir a ese lugar. Entonces en ese día, era un día de domingo, mi hermano y amigo. En ese día, lunes en la mañana, para mi sorpresa fue grande. Cuando empezamos a entrar a la casa de ayuno, yo empecé a ver lleno de gente orando, gimiendo delante del Señor Jesucristo. Entonces de la misma manera yo me arrodillé y empecé a clamar. Le dije: Señor, gracias, gracias, Señor, quiero verte. Perdóname, Padre, perdóname. Cada momento le pedía, millones de veces esa palabra repetía, porque no tenía otra palabra más que decir a Dios. Solamente sabía esa oración: perdóname, quiero verte. Pero sin embargo, cuando estaba mientras orando, yo sentía un calor que
que entraba en las puntas de mi mano y empezaba a penetrar todo mi cuerpo. Y había, mi hermano, como que me hubiesen echado con un balde de agua. Sentía un calor tremendo y yo no sabía lo que estaba pasando conmigo. Pero aquel momento de pronto yo sentí una mano que puso sobre mi cabeza y yo dije que debe ser el pastor que está poniendo. Pero mi hermano, aquel momento mientras pasaba el minuto, aquella mano no se bajaba de mi cabeza, aquella mano seguía sobre mi cabeza. Entonces mi hermano, aquel momento de que estaba aquella mano, como no se bajaba, entonces dije, ¿qué está pasando? Pero a medida que la mano estaba sobre mi cabeza, yo sentía un calor tremendo en mi cuerpo. Entonces aquella hora empecé a abrir mis ojos. Al abrir mis ojos, mi hermano, es que veo una luz tamaño de un sol que estaba prendido sobre mi cabeza. Y nunca me voy a olvidar esa parte, porque aquella luz resplandecía y cubría a toda esa gente que estaba ahí. Y yo estaba cubierto entre la luz y empecé a asustarme. Y dije, ¿qué está pasando? No entiendo lo que está pasando. Solamente con aquella luz mi cuerpo empezaba a estremecerse. Pero aquella hora, mi hermano, para mi sorpresa fue grande. A los pocos minutos yo pude escuchar la voz de Dios inaudible. Después de mi conversión así nueva, empecé a escuchar la voz de Dios cuando me dijo de esta manera: hija mía, yo soy tu padre, yo soy el que un día vino a ti y te cambié, yo soy un día que vine y te di amor que nadie te daba. Y empezó a hablarme en esa manera y empecé a llorar y me dijo: hoy yo quiero llevarte a mi presencia. Entonces de esa manera yo de repente empecé a apartarme de mi cuerpo. Mi hermano, mi cuerpo estaba ahí, pero no le veía a nadie, solamente había una luz que estaba ahí. No veía a Dios en ahí, pero aquella voz sentía que toda la tierra temblaba. La voz de Dios no es como de un hombre, la voz de Dios no es como de nosotros. Dios es poderoso y cuando Él habla sentimos que toda la tierra tembla, así como un terremoto se levanta. Empezaba ahí a escuchar y aquel momento al salir de mi cuerpo yo veía y decía: ¿qué está pasando? Tengo dos cuerpos. No entendía, sentí miedo. Entonces al salir de mi cuerpo empecé a agarrar a los hermanos, pero sin embargo ellos no me escuchaban. Agarré, le dije, no me escuchaban. Les hablaba: ¿qué me pasa? Y no me escuchaban. Entonces me di cuenta, dije: estaré muerto, ¿qué está pasando? Y de esa manera, mi hermano, de un cerrar y abrir los ojos, me encontré en un lugar vacío. Me encontré en un lugar donde había nubes, un lugar vacío, donde no había nada, donde yo solamente estaba ahí parado. Pero en ese lugar había dos caminos donde Dios me mostraba. De esa manera, mi hermano, vinieron un ángel muy grande, maravilloso, así resplandeciente. Aquel persona me habló y me dijo: tú tienes que ir por este camino, porque este camino lleva a la vida eterna. Me mostró el camino angosto y me llevó a una ciudad muy resplandeciente. Hermano, por primera vez yo pude ver la gloria del Señor en ese lugar. Y Dios me mostró muchas cosas. Eso fue el primer arrebatamiento, pero pasaron años. En un año de mi conversión estaba predicando, dando ese testimonio, porque yo dije: Señor, el día que yo regrese a la tierra, voy a decir de que tú estás vivo, voy a predicar tu palabra. Empezaba a hablarle, porque había visto al Señor, pero no había visto su cara. Sí, pero estaba a su lado. Entonces pasó un año. Dentro de un año yo escuchaba profecías que el Señor me va a volver a llevar. Pero aquel momento, mi hermano, yo quería confirmación, porque yo decía: si el Señor me habla a través de ellos, entonces que me hable también a mí. Y una noche, después de regresar de Perú, de una campaña, entonces de esa noche empecé a orar al Señor. Y le dije: Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Pero si quieres algo conmigo, Señor, yo te entrego mi alma. Haz
haciendo voluntad con mi vida. Te entrego todo mi ser, Señor. Ahora sí voy a decir que más no vivo yo, el Cristo vive en mí. Señor, confírmame en esa noche. De esa manera me dormí, pero mi hermano, sentía que la presencia del Señor me envolvía. No era yo en realidad, y estaba descansando. Y mientras descansaba, empecé a escuchar una voz en sueño que me decía: levántate, levántate, porque la hora ha llegado. Ve a la casa de ayuno. Entonces, entre sueños me levanté, empecé a llorar. Era las 4 de la mañana. Empecé a clamar, arrodillarme delante del Señor. Apenas que empezó a esclarecerse las 6 de la mañana, empecé a salir de mi casa. No me acuerdo ni cómo me he vestido, pero en la presencia de Dios me llamaba a ese lugar. Entonces salí de mi casa. Al salir de mi casa, antes de llegar a la casa de ayuno, yo pude ver una persona muy grande que estaba parado en la puerta hacia la distancia, y empecé a ver esa persona que estaba parado ahí. Y aquel momento esta persona me llamaba y me decía: acércate, porque la hora se está acabando, apresúrate porque tu padre te llama. Empecé a flotar mis ojos porque pensé que era sueño lo que estaba pasando, pero sin embargo no era sueño, era en realidad. Entonces de pronto me acerqué. Era una persona muy blanca, tenía, mi hermano, un resplandor tremendo, y de atrás me jaló una persona que me decía con un voz horrible: no entres porque no es tu tiempo, a ti este lugar no te pertenece. Entonces aquel momento el Espíritu Santo puso en mí para que yo reprendiese. Empecé a reprender, le dije: Satanás, apártate de mí. Aquel momento entré a ese lugar y aquel momento estaba emocionada. Empecé a entrar a una casa de oración y en ese lugar estaba una hermana, una sierva de Dios. Aquel momento empecé, no sabía cómo decirle, pero yo quería contarle que había visto una persona muy grande en la puerta, pero aquella persona estaba a mi lado porque entró conmigo, se sentó conmigo. Empecé a ver y estaba a mi lado. Y ahora, como le digo, aquel momento entró una persona, una guerrera de oración, y le dije: sabes, hermana, hay una persona que está a mi lado y necesito orar en este momento, necesito clamar. Entonces aquel momento empezamos a orar entre 5 mujeres, y aquel momento, mientras nos agarrábamos de la mano, llorábamos porque la presencia de Dios bajó tan fuerte. Y aquella hora, mi hermano y amigo, empecé de esa manera. Y aquel momento, cuando ya hemos dicho amén, empezó, mi hermano, seguíamos llorando porque la lágrima no se acababa, seguía saliendo de nuestros ojos. Aquel momento, de repente empezó a hablar en lengua aquella guerrera de oración y me dijo de esta manera: yo te voy a llevar a mi presencia. Y cuando eso me dijo, apenas que me dijo, sentí que algo pasaba en mi cuerpo. Aquel momento empecé a abrir mis ojos. Al ver hacia arriba, ya no era techo, había la misma luz que había la primera vez. Aquel momento, junto con aquella luz, empezó a decir una voz que me decía: hoy yo te voy a llevar a mi presencia, hoy yo te voy a llevar a mi gloria. Dile a mi siervo que voy a llevarte a mi presencia. Aquel momento, mi hermano, al escuchar aquella palabra, mi cuerpo empezó a estremecerse y entró como un corriente en mi cuerpo. Y de repente, a medida que pasaba el tiempo, empezó a penetrar de mis manos, empezó a paralizarse y las venas se paralizaban, se paraban y no podía mover de pronto mi mano, no podía mover mi cuerpo, pero todavía estaba consciente. Entonces vino el pastor, el siervo de Dios. Entonces aquel momento el Señor le habló y le dijo que llevara donde la gente estaba orando y clamando, y empezaron a sacarme de ese lugar. Entonces
Entonces la gente ahí estaba orando. Ellos no sabían lo que pasaba conmigo, pero al entrar, mi hermano, mientras me metía empezaba a caer. La gente empezaba a llorar porque la presencia de Dios estaba muy fuerte. Entonces empezaban a gemir todos y lloraban. Y el pastor agarró el micrófono, digo, nuestra hermana está yendo hacia la presencia del Señor. Hermanos, clamemos y oremos. Aquel momento, mi hermano, solamente mi corazón palpitaba, pero mis manos ya no podía mover y empezaba a volverse helado. Aquel momento, mi hermano, de repente abrí mis ojos y empecé a ver dos personas que venían delante de mí, y aquellas personas eran grandes, se pararon delante de mí y me dijo, sabes, nosotros somos enviados por tu Padre, yo soy el ángel Miguel. El otro decía, yo soy el ángel Querubín, ordenamos que salga de tu cuerpo. Aquel momento de repente me aparté de mi cuerpo. Al apartarme de mi cuerpo empecé a levantarme hacia arriba y yo veía mi cuerpo ahí. Empecé a elevarme hacia arriba y mientras estaba elevado empecé a ver, mi hermano, a la gente que estaba llorando. Había bebés pequeños ahí, aún esos bebés lloraban y gemían delante de Dios. Y aquel momento de repente empecé a ver unos millares de ángeles que venían de hacia arriba. Millones de ángeles descendían de hacia arriba hacia abajo con unas copas muy grandes en su delantera. Entonces aquel momento empecé a ver cuando aquellos ángeles bajaban a ese pueblo donde estaba clamando, gemiendo y llorando. Su lágrima caía de esas vidas y empezó a recibir cada copa que ellos agarraban. Empezaban a limpiarle a esa copa cada lágrima, mi hermano. Y yo empecé a ver eso y dije, qué hermoso. ¿Acaso mis lágrimas no son en vano, Señor? Mi hermano, yo quiero decirte en esta hora, si usted ha clamado, gemiendo, llorando, ha llorado por el Señor, Dios le recibe su lágrima y los ángeles vienen y te reciben. Aquel momento seguía mirando y empezó a recoger un ángel. Se subió hacia arriba, seguía viéndoles y empezaron a alabarle. Y los ángeles se quedaron ahí adentro. Empezaba a danzar con las personas, pero ellos no les veían, los ángeles, pero yo podía verles. En esta noche están millones de ángeles en medio de nosotros. Aleluya. Aleluya. Aquel momento empecé a ver y me dijo el ángel Miguel, la hora ha llegado, vámonos ya. Y empecé a levantarme hacia arriba. De un cerrar y abrir los ojos, estaba en un lugar vacío donde podía en ese lugar ver una cruz. Y me dijo, tienes que llevar esta cruz. Y empecé a levantar y empecé a ver un camino angosto. Y me dijo, este camino lleva a la vida eterna. Y en ese camino, mi hermano, había también personas. Dos mujeres estaban yendo. Empecé a verles a esas personas y le dije, ¿quiénes son ustedes? Y me dijo, nosotros vamos hacia la vida eterna. Y me dijo esas dos personas, yo también estoy yendo hacia la vida eterna. Y seguía subiendo, empecé a ver un río muy grande ahí. Aquel río era turbio, mezclado como con sangre. Empezó a decirme el ángel que yo pusiera la cruz sobre ese río y empecé a pasar. Y aquel momento seguía subiendo y de repente vi tres cruces que estaba parado. Y me dijo, ¿por cuál quieres entrar? Y yo le dije, quiero entrar por el medio. Aquel momento el ángel me dijo, sí, puedes entrar a este lugar. Pero de repente empezó a salir la voz de Dios y me dijo, detente. Y me di la vuelta hacia abajo, hacia la tierra, y pude ver una vez más mi cuerpo en el suelo, ahí tendido. Y de repente extendí mis ojos al otro lado
empezó a salir del abismo. Millones de demonios con un azote muy grande empezaron a venir hacia mi cuerpo y yo seguía viendo. Empezaron a acercarse, pero la gente no veía y yo estaba viendo. Empezaron a azotarle y dijo: este cuerpo, ¿por qué a nosotros tenía que pertenecernos? Empezó a hablarle de esa manera. Los demonios estaban ahí y aquel momento yo dije dentro de mí: mi cuerpo está en ahí, pero yo estoy en aquí. Como que en ese momento no me importaba mi cuerpo, porque yo estaba ante la presencia del Señor. Aquel momento, mi hermano, empecé a ver a aquellos demonios. Empezó a hablarles a las personas del oído y empezó a decirles: esa es mentira, eso no hay que creer. Empezó a hablarles, murmurarles. Entonces aquel momento, poco a poco empezaron a contaminarse. Aquel momento me dijo el Señor: mira la tierra como está, así se contamina mi pueblo, así no creen. Mira, están murmurando. Vuelve a tu cuerpo y espérame en esta semana, porque yo voy a venir por ti y te voy a mostrar cosas grandes que no has visto todavía. Aquel momento empecé a regresar y le dije: Señor, pero mira, mi cuerpo está azotado. Señor, mi cuerpo está azotado. Señor, no puedo regresar. Mi cuerpo está muerto. Me dijo el Señor: tu cuerpo no está azotado, tu cuerpo está bien, porque mis ángeles están ahí. Aquel momento no puede tocar, me dijo, y aquella hora regresé. Entonces al regresar estaba ahí esperándole, pero yo sentía que como que en esa semana estaba fuera de mi cuerpo, porque yo veía todo el tiempo a los ángeles, todo el tiempo veía visión en ese tiempo, todo el tiempo veía mi cuerpo así como en una incubadora. Aquel momento, mi hermano, en ese transcurso de semana, en la oración empecé a ver al pastor Ricardo. En espíritu se presentó y ahí pude conocerle. Y me dijo: hermana, así como la Biblia dice, se levantarán muchos contra ti, pero hay hermanos entre ellos que de verdad son siervos y te van a amar. Y aquel momento me dijo: escudriña la palabra, el libro de Apocalipsis, y empecé a leer. Aquel momento, mi hermano, de esa manera empezó a hablarme. Aquella hora pasó y como que mi carne estaba agotado y no podía ya. Toda esa semana estaba esperando a lo que Dios quiere. Entonces aquel momento mi prima estaba a mi lado. Entonces, mi hermano y amigo, un ratito nos acostamos a la cama porque mi cuerpo estaba cansado. Entonces aquel momento empecé a hablarme del sueño. Me dijo: levántate, ya no hay tiempo. Y aquel momento, mi hermano, levanté a mi prima, le dije: sabes, hay una voz que me dice: levántate. Oh, aquel momento empezamos a orar en medio de la casa de oración. Me arrodillé y le dije: Señor, aquí me tienes, haz lo que tú quieras conmigo. Señor, no me voy a apartar de ti, porque yo te amo. Y empecé a hablarle de esa manera al Señor, y vino una unción muy fuerte. Empezamos a hablar en otras lenguas y empecé a ver de vuelta millones de ángeles descendían del cielo para estar con nosotros. Aquel momento, mi hermano, aquí entre esos ángeles venían esos dos ángeles que la primera vez se pararon delante de mí y me dijo: volvimos por ti porque tu Padre nos envía. Y en ese momento me dijo: sal de tu cuerpo. Aquel momento de repente me aparté de mi cuerpo y dice que mi hermana que estaba a mi lado empezó, dice ella, a clamar. Dice que yo me había caído al suelo, pero aquel momento ella había pensado otra cosa. Aquella hora mi hermano abrió los ojos por curiosidad qué era lo que pasaba en ese lugar, pero dice que ella, cuando ella abrió, dice que vio millones de ángeles alrededor de mi cuerpo. Ahí estaba mi cuerpo
cuerpo y ella se había asustado. Aquel momento dice que tocó mi cuerpo y dice que mi cuerpo estaba helado y empezó a tocar mi corazón. Dice que mi corazón ya no estaba palpitando. Aquel momento dice que tocó toda la planta de mis pies, todas partes. En qué lugar podía ver un caliente, pero ella no podía ver porque mi cuerpo estaba fría. Aquel momento mi hermana dice que ella en uno de esos momentos sintió miedo y había dicho: estoy al lado de un muerto, está muerto, estoy al lado de un muerto y estoy sola en este lugar. Y dice que ella vio millones de ángeles y dice que le hablaban y le decían: no temas, nosotros estamos aquí. Y dice que ella empezó a hablar, cantar en otras lenguas y dice que la alababan toda la noche al Señor mientras yo estaba fuera de mi cuerpo. Aleluya, Señor. Y en esta noche de la misma manera vamos a clamar a Dios. Aquel momento, mi hermano, empecé de esa manera. Yo estaba fuera de mi cuerpo. Aquellos ángeles me llevaron delante de aquella cruz donde me hizo regresar. Entonces aquel ángel me dijo: ¿por cuál cruz quieres entrar? Yo le dije: quiero entrar por el medio. Aquel momento, mi hermano, la cruz del medio empezó a abrirse y empecé a entrar a ese lugar. Aquel momento me dijo aquel ángel: entra ahí adentro, porque tu padre está ahí adentro. Veo una puerta más grande ahí adentro. Aquella puerta era inmensamente grande. Entonces aquella puerta brillaba, pero yo sentía que adentro de aquella puerta se escuchaba unas voces angelicales, unos cánticos nuevos, se escuchaba de ahí adentro. Aquel momento tenía curiosidad de ver qué cosa era lo que sonaba de ahí adentro. Empecé a ver una persona que estaba parado de aquella puerta, delante de aquella puerta, porque la puerta estaba cerrada. Entonces aquel momento me acerqué y aquella persona me dijo: ¿a dónde quieres ir? Yo le dije: quiero ver a mi padre. Aquel momento me dijo: si quieres ver a tu padre, necesito que me des pasaporte celestial. Entonces aquel momento empezó a ver mi corazón y esta persona halló mi corazón en santidad. Aquel momento me dijo: tienes derecho de entrar al reino de tu Padre, porque en ti puedo hallar la santidad. Aquel momento, mi hermano, usted me puede decir: ¿qué le pasa a esta hermana? ¿Acaso vive en santidad de santo? Mi hermano y amigo, antes de ser tomada, gemía toda la noche, pedía perdón al Señor de todo lo que había hecho. Dios me había preparado para llevarme a su presencia. Entonces aquel momento, aquella puerta, cuando me dijo: tienes derecho de entrar al reino de tu Padre, empezó a abrirse la puerta. Mi hermano, a medida que la puerta se abría, vi una ciudad brillante, una ciudad muy bella, una ciudad resplandeciente, donde no había llanto, donde no había tristeza. Sentía que esa ciudad era un lugar santo. Aquel momento, mi hermano, empecé a ver y yo tenía temor de entrar, porque ese lugar era santo. Aquel momento, mi hermano, aquellos ángeles, había millones de ángeles que hacían fila de la derecha a la izquierda y empezaban, mi hermano, a hacer filas, así como una persona se casa y por la iglesia tiene que entrar por el medio, por sus lados están los pajes. De la misma manera, los ángeles estaban ahí, pero aquellos ángeles no estaban manos cruzadas. Ellos cantaban una alabanza, ellos me daban la bienvenida. Aquel momento me decía: bienvenido, bienvenido. De esa manera empezaba a cantar. Yo me sentía una persona bien importante, y aquel momento de un paso adelante, empecé, mi hermano, al dar un paso,
mi cuerpo empezó, mi hermano, y había tenido una vestidura blanca, no había tenido la ropa que llevaba, tenía una sandalia de oro, tenía una vestidura blanca, muy bella, muy resplandeciente. Aquel momento, mi hermano, yo entraba muy despacio por el medio de los ángeles, porque ahí adentro me esperaba el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Aquel momento empecé a pasar ahí adentro, y cuando pues miraba el suelo, mi hermano, era brillante, era una calle de oro. Aquel momento, mi hermano, hacia la distancia, empecé a ver un trono muy grande. Aquel trono brillaba, y sobre aquel trono había un Señor sentado muy grande. Aquel Señor no podía alcanzar de verle con mis ojos. Aquel momento empecé a ver, y aquel vestido que llevaba aquel Señor cubría todo ese trono, y alrededor de aquel Señor había millones de ángeles que le cantaban alabanza. En la mano derecha decía: gloria al Rey, gloria al Rey. De la izquierda decía: santo, 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 santo. Aleluya. Así le proclamaban los ángeles. Y en ese tiempo, mi hermano, yo me pongo a pensar, ¿cuánto más nosotros tenemos que alabarle al Señor? Si esos ángeles estaban ahí alabándole al Rey de Reyes. Mi hermano, usted es una hija del Señor, usted es un hijo de Dios, usted tiene que alabarle al Señor. Aleluya. Aquel momento, y aquel momento empecé a ver, y aquel Señor extendió su mano hasta donde yo estaba, pero yo estaba hacia la distancia, y empezó a extender su mano. Por primera vez pude tocar su mano de aquel Señor, y me dijo: hija mía, bienvenido a este lugar, siéntate al lado de tu Padre. Aquel momento me agarró, me llevó hacia Él, me puso sobre su falda. Aquel momento, mi hermano, yo me convertía como si fuera una niña. Aquel momento, mi hermano, empezó a pararse y me dijo: yo te traje aquí para mostrarte mi reino, para mostrarte las cosas que hay en este lugar. Aquel momento se paró y llamó a uno de los ángeles y le dijo: ángel Miguel. Y el ángel Miguel vino y empezó a decirle: sí, Señor. Él le dijo: toma de mi hija de una mano, yo le voy a tomar de la otra. Empecé aquel momento, me tomaron de dos manos, empecé a caminar por unas calles, mi hermano, que nunca había caminado. Aquellas calles de oro, aquella calle resplandeciente. Empecé a caminar, aleluya. Empezaba a ver el cielo no había. Empezaba a buscar los focos no había. Solamente aquel Señor que estaba a mi lado estaba brillando todo ese lugar. No había viento, no había llanto, no había enfermedad, no había, mi hermano, en ese lugar. Era todo lindo, todo en ese lugar se había acabado mi tristeza. Yo quiero decirte que Jesucristo ha preparado un lugar para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aquel momento, aleluya. Aleluya. Aquella hora empezó a llevarme de la mano, y aquel momento empecé a ver una puerta, una habitación, y la puerta empezó a abrirse. Y cuando se abrió, empecé a ver las paredes eran brillantes, no era de cemento ni de estuco, las paredes brillaban, y había una mesa ahí puesta, y empecé a ver esa mesa. Sobre aquella mesa había copas grandes puestas, cada copa tenía su nombre. Empecé a decirle: Señor, ¿qué significa esta copa?
empezó a hablarme: esta es la lágrima de mi iglesia, esta es la lágrima de mi pueblo. Empecé a ver aquellas lágrimas que estaban ahí. Había llena, había hasta la mitad, había, mi hermano, todo tamaño. Mi hermano, yo quiero decirte, la lágrima que lloramos estaba depositado en ese lugar. Y me dijo el Señor: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando ustedes se vengan aquí, nunca más van a llorar, porque yo les voy a limpiar sus lágrimas. Aleluya. Yo les voy a limpiar su lágrima, decía el Señor. Aquel momento, mi hermano, empecé a salir de ese lugar. Entramos a otra habitación. En esa habitación había vestiduras muy blancas, grandes, colgadas. Aquel momento, cada vestido tenía su nombre. Empecé a ver y le dije: Señor, ¿para qué son este vestido? Y me dijo: este es para mis hijos. Aquel momento empecé a decirle: Señor, ¿por qué tienen nombre? Aquel momento me dijo: este es el vestido para mi hijo. Estaba ya reservado. Aquel momento, mi hermano, empezó a decirme el Señor: cualquiera que persevere, cualquiera que sea valiente, entre a este lugar. Le voy a poner este vestido y va a andar a mi lado para siempre. Aquel momento me dijo ese Rey de Reyes. Y aquella hora empecé a ver uno de los vestidos que decía Rosa Damiana, y empecé a agarrarle, porque no había necesidad de buscar espejo, porque tú te podías ver de todo lado. Empecé a ver de mi cuerpo, y aquel momento aquel Rey de Reyes me dijo: así como este vestido, no hay mancha ni arruga, hija, no hay, me dijo. Y le dije: sí, Señor, no hay mancha ni arruga. Aquel momento me dijo: así quiero el corazón de mi iglesia, así quiero la vestidura blanca, sin mancha ni arruga. Aquel momento, aleluya, de esta manera me dijo el Señor: oh, aleluya, mi hermano y amigo, usted tiene que mantener su vestido blanco, sin mancha ni arruga, porque Dios viene a recoger una iglesia perfecta, una iglesia limpia, una iglesia pura. Aleluya. Usted tiene que prepararse y hacer que esta noche Dios le lave con su sangre. Nosotros manchamos nuestros vestidos, mi hermano, con el pecado, porque, mi hermano, me dijo el Señor: en la humanidad hay muchas manchas que veo, hay mucho pecado. Diles que yo les puedo limpiar, diles que con mi sangre puedo limpiarles. Mi hermano, solamente la sangre de Cristo puede limpiar. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Aquel momento, gloria a Dios. Aquella hora empecé a salir de ese lugar, y cuando yo vi otra habitación, en esa habitación había coronas de oro sobre una mesa grande, coronas de vida. Aquel momento, mi hermano, a estas coronas eran bien perlados, algunos tenían poca perla. Le dije: Señor, ¿por qué esta corona tiene menos perla? Y me dijo el Señor: es que esta corona van a recibir según sus obras. Me dijo el Señor: mi hermano, usted tiene que predicar la palabra, porque cuando usted habla la palabra, entonces predica, se va aumentando cada día más, una perla más a tu corona. Entonces el día que Cristo venga, te va a poner una corona de vida. Aleluya, una recompensa que nosotros vamos a recibir. Y aquel momento empecé a salir de ese lugar. Vi una puerta donde decía, mi hermano, aquella puerta decía la puerta de árbol de vida. Aquel momento me dijo el Señor: este árbol está en el medio del paraíso, y en
entramos a aquel momento, al entrar yo podía ver muchos frutos en aquel árbol. Aquel árbol producía uva, aquel árbol producía manzana, pero no era como las frutas en la tierra. Aquel momento me dijo: cualquiera que venciere, le daré de comer de este árbol de la vida. Mi hermano, el reino de los cielos es para los valientes y no para los cobardes. Usted tiene que perseverar para que Dios venga y le dé de comer de ese árbol de la vida el día que nosotros nos vayamos de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En este tiempo, mi hermano, muchos desfallecen en la fe, muchos pelean, muchos, mi hermano, murmuran y no quieren seguir en el camino del Señor porque dicen: es muy difícil, me mira tal persona y no está bien esto y no me gusta, y entonces se vuelven al mundo. Mi hermano, eres cobarde, y yo quiero decirte en esta noche: si usted le ama al Señor y tus ojos estén puestos a la mirada de Cristo, entonces le digas en las malas, en las buenas, en la pobreza, en la miseria, en la riqueza, le digas: Cristo te amo, Cristo te amo. Aleluya. Seguí avanzando. Entonces yo podía ver un jardín muy hermoso. Al ver aquel jardín, era muy bello, se sentía un olor, perfume muy rico, y empecé a agarrarme del ángel y correteé como un niño y empecé a tocar las flores, y aquellas flores no se marchitaban, aquellas flores no se podrían. Mi hermano, así como nosotros en la tierra tenemos la planta, y si no echamos agua, aquella planta se seca, pero ahí en el reino de los cielos no había planta que se seque, porque ahí mismo estaba el Rey de Reyes regando con su presencia. Aquel momento, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Aquel momento, mi hermano, empecé a caminar más allá, y de pronto vi un río cristalino que corría. De aquel río veía un letrero que decía: ríos de agua viva. Aquel momento empecé a acercarme. Aquel río era cristalino. Abajo de ese río había piedritas brillantes como diamantes, así, bien brillantes. Aquel momento me dijo el Señor: cualquiera que bebiere de esta agua nunca más tendrá sed. Diles que vengan y beban gratuitamente de esta agua. Empezó a hablarme en esa manera. Aquel Rey de Reyes agarró una copa y me dijo: toma esta agua, nunca más vas a tener sed. Aquel momento tomé. Al tomar, mi hermano, no se necesitaba de aumentar azúcar, así como las aguas en la tierra. Ay, mi hermano, era dulce aquella agua. Mi hermano, era agua viva. En este tiempo yo quiero decirte: si usted ha dejado de orar, si usted, mi hermano, se ha enfriado, entonces yo quiero decirle que ha dejado de tomar esa agua viva. En esta noche refrésquese de la presencia del Rey de Reyes. Aleluya. Aquel momento empecé a caminar más allá. Entonces vinieron de hacia allá unas personas muy brillantes. Aquel momento, aquella persona levantaban su mano en esta forma y le decían: gloria al Rey, gloria al Rey. Empezaban a levantar y se acercaban hacia el Señor y empezaban a arrodillarse delante del Rey de Reyes, y el Señor le decía: mis siervos, mis hijos, estos son mis discípulos, decía el Señor. Pero ya no eran como vemos en fotografías, ya no vemos como vimos en la Biblia. Mi hermano, aquellas personas eran, mi hermano, eran jóvenes, tenían una ropa blanca, eran semejantes a los ángeles. Aquel momento
se arrodillaban delante de Dios. Aquel momento me acordé como de una pantalla de televisión y me acordé en la tierra que de un momento yo no quería arrodillarme, porque aquel tiempo el pastor decía: hoy nos vamos a arrodillar porque Dios quiere que nos arrodillemos. Él decía: me voy a ensuciar mi ropa, además me van a mirar. Yo tenía vergüenza de arrodillarme. Aquel momento yo sentí vergüenza. Dije: Señor, perdóname. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros somos así? Tenemos vergüenza de levantar nuestra mano, tenemos vergüenza de arrodillarnos, tenemos vergüenza de decir que somos cristianos, pero no debemos tener vergüenza. Pablo dice, mi hermano, el evangelio es poder de Dios. No me avergonzo, dice Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Aquel momento, aleluya. Aquel momento empecé a ver a aquellos discípulos que se arrodillaban, y aquel momento, mi hermano, caminé más allá, y de más allá venía una persona de la misma manera, levantando su mano, empezó y la alababa al Rey de Reyes, y el Señor me dijo de esta manera: ahí donde vienes, María, la Virgen María, ahí donde vienes, mi sierva. Se acercó y empezó, mi hermano, empecé a ver aquella persona, mi hermano, era semejante a los ángeles. Aquella Virgen María tenía, mi hermano, una vestidura muy blanca, era semejante a los ángeles. Le alabó al Señor y empezó, mi hermano, mirarme hacia mí y empezó a decirme: bienvenida, hermana, a este lugar. Esperaba que alguien venga para mandar un mensaje a la tierra, me dijo la Virgen María. Aquel momento, mi hermano, empezó a decirme: cuando vayas a la tierra, al mundo entero, a toda la tierra, a toda la humanidad, diles por favor que no me adoren a mí, porque yo no soy el que salva. Diles que adoren al que está a tu lado, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al soberano, al poderoso de Israel. Aleluya. Diles que Él es el único camino. Diles que yo no los voy a salvar. Aquel momento empezó a decirme: yo no estoy en las imágenes. Decía ella: yo no soy nada, yo soy igual que ustedes. Empezó a decirme de esta manera. Me dijo: ve, diles por favor que no me adoren. En esta noche quiero decirles a cada uno de ustedes que no vayan en pos de las imágenes. Vayan delante del Rey de Reyes, al que está vivo. Vayan en pos de Él. Él les va a escuchar. Los imágenes no les escucha. Tienen oídos, no oyen. Tienen ojos, no ven. Tienen manos, no manejan. Aleluya. Aquel momento el Señor me dijo, empezó a decirme: vámonos ya. Y empezó a entrar a un palacio muy grande y una puerta. Empecé a ver en ese palacio una mesa muy larga. Empecé a ver, en mis ojos, mi hermano, no alcanzaban de ver. Aquel momento, en esa mesa, alrededor de aquella mesa, había sillas de oro. En ese momento empecé a ver, sobre la mesa había copas de oro, había cubiertos de oro, y empecé a ver los sillones. Cada silla tenía su nombre. Empezó a decirme el Señor: aquí con ustedes me voy a sentar para cenar. Aleluya. Aquel momento, mi hermano, me dijo que yo me sentara ahí. Y me senté donde mi nombre estaba escrito, donde era el sillón donde el Dios había preparado para mí. Entonces, aquel momento, yo quiero decirte en esta noche: Dios ha preparado una mesa muy grande, muy hermoso, para sentarnos con Él. Aleluya. Aquel momento
momento, mi hermano, me hizo entender, me dijo, cuando una persona se aparta del camino del Señor, esa sella, su nombre es borrada y vuelve a poner a la persona que se está entregando. Aleluya. Usted no tiene que perder, mi hermano. Usted tiene que seguir al Señor. No tiene que perder sus ojos, tienen que estar mirados al Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y de repente, aleluya. Mira, que al momento salí de ese lugar y empecé a escuchar unos cánticos hermosos, un cántico fuerte. Se escuchaba, decía, aleluya, gloria, aleluya, gloria. Empecé a escuchar y empecé a ver de dónde venía aquellas voces. Aquel momento entramos por una puerta y empecé a ver, era un coliseo grande. En ese coliseo había millones de personas que alababan a Dios de todas las naciones. Estaban ahí, levantaban algunos su mano, algunos se arrodillaban, algunos, mi hermano, hablaban con el Señor. Aquel momento cuando entró el Rey de Reyes, se gozaba, se alegraba. Y yo le dije, Señor, ¿quiénes son estas personas? Él me dijo, estas personas son aquellos que han venido de la tierra, aquellos que han muerto en Cristo, mas su cuerpo no está muerto, duerme. Ellos están aquí. Empezó a decirme, pero aquellas vidas eran nuestros hermanos que estaban en ese lugar. Se acercó un joven muy simpático, un joven con un cara brillante, su cabello resplandeciente, con una vestidura blanca. Aquel joven, mi hermano, empecé a ver, se acercó y me dijo, mi hermana, has venido a este lugar, qué bien que has venido. Empezó a decirme de esta manera. Él le dije, ¿quién eres tú? Y me dijo, esta persona, ya no te acuerdas de mí. Y yo le dije, ¿cómo me voy a acordar si nunca yo he visto como usted? Y aquel joven me dijo, yo soy tu primo, Félix, estoy en este lugar. Mi primo no era así. A los pocos meses atrás había muerto él, pero él proclamó el nombre de Cristo, murió. Señor, me voy contigo, diciendo, y yo sabía que a dónde estaba yendo, y ahí estaba mi primo, mi hermano. Empezó a decirme, cuando vayas a la tierra, diles que no vayan a otro camino, diles que vengan a gozarse junto con nosotros, diles a mi familia que se entreguen a nuestro Padre, diles que se entreguen al Rey de Reyes, diles que se entreguen a Jesucristo. Y salí de ese lugar, y cuando salí de ese lugar, mi hermano, empecé a ver en ese lugar del reino de los cielos, ver unos alfolís grandes, millones de alfolís con nombres ahí escritos. Aquel momento, mi hermano, cada alfolí tenía su nombre, donde decía Ricardo Claure, el otro decía Eli Pozorrico, el otro decía Miliares Santos, María Olga. De esa manera empezaba a leer. Había algunas alfolías que estaban ahí, entre esos estaba mi alfolí, donde decía Rosa Damiana. Aquel momento, mi hermano, le dije, Señor, ¿qué significan estas canastas? Empecé a decirle, y me dijo, este es de los diezmos y de las ofrendas. Empecé a ver la canasta del pastor Ricardo y estaba casi llenando, de otros pastores estaba en medio, había otro también que estaba llenando, había en otro que no había nada. Empezaba a ver y había mi canasta que estaba ahí, casi no había nada. Y lloré y le dije, Señor, ¿por qué mi diezmo y mi ofrenda no está en este lugar? Si yo te he dado, Señor, los diezmos y ofrendas. Empecé a decirle y me dijo el Señor, hija mía, cuando tú me dabas mi diezmo y mi ofrenda, tú no me dabas de corazón, tú
criticabas a mis siervos y dabas la moneda más pequeña, me dabas como si fuera limosnero y no me dabas de corazón. Empezaba a decirme, acuérdate hija, aquel momento mi hermano, yo me acuerdo que en la tierra el pastor decía, hoy vamos a recoger ofrenda, vamos a recoger diezmo para un radio. Decía ese momento, sacan del pueblo dinero, yo no le voy a dar. Empezaba a criticar, murmurar, ellos no trabajan, fácil ahí se paran, predican, decía yo. Aquel momento sacaba, tenía 100 bolivianos, pero sacaba la moneda más pequeña, sacaba 10 centavos y ponía eso, criticando. Aquel momento, mi hermano, sentí vergüenza delante de Dios. Le dije, Señor, perdóname, mira cómo te daba yo. Sin embargo, no estamos dando al hombre, estamos dando al Rey de Reyes. No le está dando al pastor, le está dando al Señor. Aleluya. Me dijo el Señor, mi pueblo me ha robado en los diezmos y ofrendas. Mi hermano y amigo, usted viene a este lugar, lo que es de Dios, dáselo a Dios, mi hermano, porque Dios te va a bendecir, te quiere bendecir. Cuando dicen amén. Aquel momento empecé, mi hermano, empecé a caminar más allá, empecé a ver un reloj muy grande, empecé a decirme el Señor, mira ese reloj, está marcando las 12 en punto. Sí, mi hermano, marcaba las 12 en punto. Aquel reloj, mi hermano, los 3 palitos que había en el reloj, marcaba las 12 en punto. Aquel momento me dijo el Señor, este es un señal de mi venida. Yo vengo pronto a recoger a mi iglesia. Oh, aquel momento me decía, pero yo le ruego a mi Padre ya me ha enviado para que yo vaya a recoger a mi iglesia. Pero yo le ruego, Padre, espérame un minuto más, porque hay muchos que recién se están acercando. Le decía, Padre, espérame un minuto más, porque hay muchos que recién están viniendo. Empezaba a rogar por nosotros, mi hermano y amigo. El día del Señor se acerca. La iglesia del Cristo se va con el Señor, porque el bien estamos en los últimos tiempos. Mi hermano, prepárese como si fuera ahorita el arrebatamiento. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Me dijo el Señor, diles que se preparen porque yo vengo pronto. Diles que yo vengo, diles que se limpien. Aquel momento me dijo, mi hermano, el Señor viene a buscar una iglesia santa, a una iglesia limpia. Usted joven, usted señorita, caballero, señor, hermana y hermano, prepárese, límpiese, porque Cristo viene a recoger a su iglesia. Ya no hay tiempo, mi hermano. Seguí avanzando más allá. Entonces el Señor me llevó a una habitación donde había cuadros, y en este cuadro había fotografías, había niños, había varones, había mujeres. Y le dije, Señor, ¿qué significa esto? Estas fotografías son aquellas personas que han visitado este lugar. Empezó a decirme, aquellos pastores que yo les he levantado como mis siervos, les he levantado. En ese lado estaban evangelistas, pastores. Él me dijo, las traje aquí a mi reino y yo les he mostrado a ellos. La mitad de ellos han cumplido, pero la mitad de ellos no quisieron predicar mi palabra. Él me dijo, ay de aquellos pastores que desparramen mis ovejas, porque yo sacaré de su palma, de su mano. Ay de aquellas personas que yo le he mostrado mi reino y no están predicando. Y me dijo el Señor, ay de aquellas personas que les he dado mi ministerio y han llevado al mundo y no han cumplido. Y empezó a decirme de esta manera,
Mi hermano, si usted tiene un llamado, si usted Dios le puso ministerio, levántese, porque Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a decir qué has hecho con el ministerio que te he dado. Oh, pastor, si usted me está escuchando, levántese, pastor, humíllese, porque nosotros solamente somos el instrumento de Dios, no somos nada delante del Señor. Aleluya. Dios es el que da sabiduría, Dios es el que da poder para predicar el evangelio. Hasta hoy me acuerdo y dije, Señor, yo quiero ser una de las personas que quiero cumplir tu palabra, predicando tu mensaje, llevando al mundo entero. Le dije, aquel momento salimos de ese lugar y empecé a ver delante de un altar 2 libros grandes. En aquellos libros empecé a ver uno de ellos brillaba, el otro de ellos era oscuro. Y me dijo el Señor, es el que brilla, es el libro de la vida. El libro de la vida empezó a ojearse. Empecé a ver con unas letras escritas ahí el nombre de los siervos. Aquel momento me dijo, mira, ahí está mi siervo, mira, ahí está mi sierva. Aquel momento empezó a decirme, y no solamente mi hermano, de nosotros. Me dijo el Señor, ahí está tu nombre. Empecé a leer mi nombre donde decía Rosa Damiana. Aquel momento, mi hermano, empezó a decirme el Señor, me dijo, yo te he escrito tu nombre desde el momento que me has aceptado, y no solamente mi nombre, sino de ti también, hermano. Si usted ha aceptado al Señor, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Qué triste sería si nuestro nombre no estuviese escrito. Aquel momento, mi hermano, y empecé a ver de esta manera, y aquel libro del infierno empezó a abrirse, y empecé a ver aquel libro. Empezó a decirme el Señor, mira, hija mía, así como estas letras negras y oscuras, así son sus pecados. Y empezó a hablarme de esta manera, y empecé a ver un letrero que decía en este lugar, Max Fernández. Y aquel momento sentía que Dios lloraba, y lloraba, decía, hijo mío, yo te he dado oportunidad para que tú te arrepientas, pero no me has hecho caso. Veía las gotas de lágrimas caían a sus vestidos. Aleluya. Aquel momento, mi hermano, empezó a decirme así llorando, me dijo, ahora quiero llevarte a un lugar donde es necesario que tú veas. Mi hermano, en esta noche quiero decirte de que hay un lugar horrible. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Usted no tiene por qué asustarse. Aleluya. Y empecé a entrar a este lugar, y yo mismo le dije, Señor, ¿qué es ese lugar? Y empezamos a descender hacia abajo. Era oscuridad, tiniebla, pero aún en esa oscuridad, mi hermano, Dios resplandecía, daba luz en este lugar. Aquel momento, aleluya, aquel momento empezaba a ver aquella puerta muy grande en forma de una boca, y empezó a decirme el Señor, ahí adentro es el abismo, ahí adentro es el crujir de dientes. Quiero que entres ahí adentro para que conozcas lo que hay ahí adentro. Aquel momento le dije, Señor, no quiero entrar, Señor, está oscuro, no puedo entrar. Y le dije, Señor, no. Y me dijo el Señor, no temas, porque yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo aún en el infierno. Aquel momento me dijo, ve ahí adentro porque yo te espero aquí. Aquel momento, mi hermano, y empecé a abrirse aquella puerta empezó a abrirse, salió un olor horrible. Oh, aquel momento salió un humo negro, salió gritos, aullidos, así como de un perro. Empezó a salir aquellos gritos, y yo dije, ¿qué es eso que estoy escuchando? Y aquel momento me dijo el Señor, esas son las almas que están atormentadas ahí adentro. Ve, hija mía, me dijo el Señor, no temas porque yo estoy contigo.
Aquel momento, mi hermano, empecé a entrar ahí adentro. El grito aumentaba. Aún no podía ver a las almas, pero ahí adentro se sentía un olor horriblemente. Aquel momento, mi hermano, a cada paso que daba, los gritos aumentaban, el sufrimiento aumentaba. Aquel momento empecé a ver a mi derecha, empecé a ver una persona que estaba atormentada por primera vez. Y me asusté porque esta persona estaba totalmente deshecha. Empezaba a llorar. Él decía: por favor, ten piedad de mí. Dile a tu padre que me saque, por favor. Ahora sí le voy a servir, ya le voy a aceptar. Por favor, por lo menos un minuto que me saque de aquí. Aquel momento yo me partía el corazón. Yo decía, trataba de agarrar, pero no alcanzaba, porque había una distancia, había un vidrio que separaba entre él y yo. No podía tocarle, ni él podía tocarme a mí. Aquel momento seguía avanzando y más adentro empezaba a ver otras almas atormentadas, y alguno decía: oh, por favor, ayúdame. ¡Ay! Empezaba a gritar. ¡Oh, qué tremendo! Aquellas almas estaban atormentadas y se arrepentían. Decía: yo he hablado mal contra Dios, pero yo no sabía que existía el infierno. Avancé más allá, y más allá había un camino ancho. En ese camino ancho había piedras filosas, había espinas como agujas. Empezaba a ver, y sobre aquel camino ancho había hombres y mujeres que bailaban en forma de fila. Empezaban a bailar, pero no eran felices. Ellos se agachaban en este sentido y empezaban a llorar. Decían: quisiera descansar un minuto. Y empezaban a andar, y cada pisada que daban, pisaban a las espinas y gritaban de dolor. Oh, aquel momento no había descanso para ellos, porque dentro de ellos había un demonio que controlaba. Aquel que paraba empezaba a azotarle, y a azotazos le levantaba. Y empecé a ver, aquel demonio tenía un azote bien grueso, y una de las mujeres dijo: ya no puedo más, ayúdame por favor, yo quiero sentarme. Y empezó a sentarse sobre las espinas. ¡Ay! Empezó a gritar, y el demonio vino y empezó a azotarle. Le dijo: levántate, baila, así como te gustaba bailar, baila. Y empezaba a decirle, y aquel momento cerré mis ojos, le dije: Señor, no quiero ver. Aquel momento sentí una rabia contra el diablo. Aquel momento seguí avanzando más allá, mi hermano y amigo. Así como en el mundo el diablo les hace bailar, así como en el mundo les gusta bailar, el diablo les hace bailar al infierno. A los que les gusta cantar, les hace cantar día y noche. Ahí adentro no hay descanso. Oh, aquel momento empecé a entrar más adentro, y más adentro había lago de fuego, un lago muy grande de azufre, horrible. Aquel lago saltaba arriba, y aquel momento empezó a decirme el Espíritu del Señor: mira, cuenta hasta 3. Y yo le dije: 1, 2, 3. Aquel momento, mi hermano y amigo, una alma caía al lago de fuego, el otro yo decía otra vuelta: 1, 2, 3, y caía otra alma al lago de fuego. Mi hermano y amigo, cada 3 segundos las almas caen ahí adentro. Mi hermano y amigo, yo quiero decirte en esta noche: usted y yo somos el instrumento de Dios para quitar de las manos del diablo las almas que no conocen a Cristo.
Aleluya. Aquel momento empecé de esta manera, seguía viendo. Aquel momento levanté mi mano y le dije: Señor, dame poder y autoridad, porque cuando vaya a la tierra voy a decir que existe el infierno, voy a decir que existe el abismo. Señor, dame poder y autoridad. Aquella hora me dijo: te doy el poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para reprender al diablo. Tienes el poder. Aquel momento le dije: Señor, el diablo ha traído a mi madre, el diablo ha traído a toda esta gente, pero cuando salga de este lugar voy a predicar y voy a decir que existe el infierno. No voy a permitir que el diablo traiga almas a este lugar. Aquel momento seguía entrando y empecé a entrar más adentro. Había más adentro unas arañas horribles, unos bichos horribles. Aquellos hombres y mujeres gritaban, lloraban. Ellos eran torturados. Aquel momento, mi hermano, aquellas arañas se pegaban en su cuerpo. Aquellas arañas no se bajaban. Ellos se quitaban, se rasgaban y volvían a subir, pero su cuerpo estaba deshecho, su brazo se estaba colgando. Aquel momento yo podía ver así como un trapo viejo partido por aquí y por allá. Así estaban algunas personas ahí adentro, porque aquellas arañas les acababan, pero seguían viviendo, seguían lamentando. Aquel momento seguía avanzando más allá. Era tremendo lo que yo estaba viendo. El infierno no es chiste, es una cosa real. Que el momento empecé a ver más allá. Se paró delante de mí una persona todo atado con cadena y empezó a decirme: has venido a este lugar, yo soy tu padre, ahora tú me vas a adorar a mí. Y yo le dije: mentira, tú no eres mi padre es Jesucristo de Nazaret. Yo no te voy a adorar a ti, Satanás. Él me dijo: no, mira toda esta gente, todos ellos nos adoran, todos ellos me adoran, todos ellos me honran. Ahora tú te vas a postrar y me vas a adorar. Y yo le dije: no te voy a adorar, porque Jesucristo es mi Padre, a Él solo voy a servirle. Aquel momento me dijo este Satanás, empezó a decirme: está bien, no hables ese nombre, porque ese nombre me atormenta. Entonces me dijo ese momento: tu padre me ha atado a este lugar durante 1000 años, me dijo, me estaba mostrando el futuro. Y aquel momento me dijo: pero ahora me estoy desatando y voy a salir pronto de este lugar, me dijo, mira, la cadena se está rompiendo y faltaba así pequeñito para que una cadena se rompa. Y me dijo: voy a reinar en el mundo. Aquel momento le dije: Satanás, apártate en el nombre de Jesús. Aquel momento que el demonio desapareció, se volvió como siniestra. Aquel momento seguía avanzando. Había hombres y mujeres que lloraban y decían: por culpa de ti estamos aquí. Había más allá un hombre que agarraba su cabeza y golpeaba con su mano y empezaba a rasgar: es mi culpa, es mi culpa. Así empezaba a golpear. Y había ahí adentro hombres y mujeres que decían: yo me he muerto porque me he emborrachado, la borrachera me ha traído aquí. Pero si aquel hombre no hubiese fabricado cerveza, entonces no hubiese venido aquí. Aquellos hombres, algunos decían, aquel momento decía: Señor, dame una oportunidad, Señor,
Dame una oportunidad, Señor. A mí me han dicho que en el infierno me voy a divertir. A mí me han dicho que en el infierno va a haber cerveza. A mí me han dicho que en el infierno va a haber mujeres. Pero no veo, solamente veo tortura. Solamente encuentro tormento. Aquel momento Dios decía: Señor, ¿por qué no tiene misericordia? Señor, te está diciendo que le salves. Señor, sálvale. Aquel momento Dios dijo: hijo mío, yo te he dado oportunidad, le he dado oportunidad, decía. Le llamé en su niñez, le llamé en su juventud, le llamé en su adolescencia y no me quiso escuchar. Tú mismo te has venido aquí, yo te quise salvar, mis manos estaban abiertas para ti. Que al momento le respondía y mi hermano lloraba y empezaba a lamentar. Y seguía mirando. Me acerqué a aquella persona que se golpeaban y le decía: ¿por qué te dice esta gente por tu culpa? ¿Quién eres tú? ¿Por qué has venido aquí? Empezó a decirme: yo soy culpable, yo debo pagar el precio aquí. Pero diles cuando vayas a la tierra, diles a mis hijos, dile a mi familia, que no venga a este lugar, porque este lugar es crujir de dientes. Dile que no hay descanso para mí. Aquel momento empecé a ver, era todo desfigurado. ¿Y sabe quién era? Era uno de los dueños de la cerveza. Aquel momento empecé a avanzar. Y más allá, había un sector donde cantaban hombres y mujeres, pero ya no se distinguían si eran jóvenes o mayores, porque todititos estaban atormentados. Y aquel momento, de tanto cantar, su boca estaba partido hasta el otro lado. Seguían cantando música mundana. Y aquel momento, mi hermano, me acerqué, le dije: ¿quién eres tú? ¿Por qué has venido a este lugar? Y empezó a decirme: yo soy Selena, yo era cantante en el mundo, la gente me aplaudía, tenía fama, pero nunca quise escuchar a Dios. Aquel momento empezó a decirme: diles cuando vayan que ya no canten mi canción, diles que es tormentoso, diles a mi familia. Y aquel momento, mi hermano, le dije: ¿por qué no dejas de cantar? Me dijo: si dejo de cantar, el diablo va a venir y me va a azotar, decía ella. Mi hermano y amigo, jóvenes, señoritas, si ustedes aún están escuchando música mundana, y si tu muerte llega mientras estás escuchando, ¿a dónde puedes ir? Dime. Te puedes ir al infierno, porque al escuchar música mundana, tú te estabas apartando de Dios, y te puedes ir al infierno, y ahí este lugar es tormentoso. Jóvenes, levántense y conságrense al Señor, busquen, canten alabanzas a Dios. Aquel momento, aleluya. Más allá veía también algunas hombres y mujeres que le decían: Satanás, has dicho que tu reino ibas a compartir con nosotros. Satanás, has dicho que tú nos vas a salvar. Satanás, has dicho que el infierno no había. ¿Por qué nos has mentido, Satanás? Ahora acuérdate de nosotros. ¿Por qué nos atormentas? Y se escuchaba la carcajada del diablo, aunque no le estaba viendo todavía. Aquel momento empezó a decir: ustedes han sido mis siervos y han traído miles de personas aquí. Oh, aquel momento recibían peor castigo. ¿Sabes quién eran? Eran aquellas personas que habían hecho pacto con el diablo. Eran aquellas, mi hermano, aquellas satanistas, aquellas personas que se han entregado al diablo. Ellos estaban allá
el diablo les tenía atormentado peor. Aquel momento, mi hermano, empecé a ver todo eso y empecé a decir que estoy viendo. Aquella hora sentí una rabia contra el diablo. Aquel momento dijo la voz de Satanás: hay alguien que está aquí adentro. Esa persona necesito, tráiganmelo aquí. Los demonios venían como había toda clase de demonios. Vino como en forma de zorro y en forma de murciélago y empezó a parar. Y yo no tenía miedo porque sabía que Cristo estaba conmigo. Sabía que Jesús estaba conmigo. Aleluya. Yo no tenía miedo que me agarren. Aquel momento me agarraron. Sus manos eran horribles. Por primera vez podía ver. Les conozco al diablo como son. Me acerqué. Delante de Satanás me llevaron. Satanás como era. Tenían una túnica así como Batman. Tenía de atrás tapado y desde la cabeza cubierto. Y no me miraba de frente. Su cara estaba volteada al otro lado. Me hablaba, se reía. Él decía: tú has venido aquí. Ahora me vas a adorar. Mira toda esta gente. Ellos me adoran, decía él. Y yo le dije: Satanás, escúchame bien. Nunca te voy a adorar. Porque Cristo te ha vencido. Cuando Él ha muerto en la cruz del Calvario, estás vencido, Satanás. Jesucristo está vivo. Él vive para siempre. Y empezaba a hablarle. Y decía: no me hables de ese nombre, porque ese nombre me atormenta. No me hables. Si sigues hablando te vamos a azotar. Y yo decía: no tengo miedo, porque sé que Él está conmigo. Satanás mayor está conmigo. El Rey de Reyes, Jesucristo está vivo. Y empezaba a decirle: aleluya. Y me dijo en ese momento: azótenlo. Y empezaron los demonios a agarrar el azote más grueso y empezaron a darme. Aquel momento pude sentir el dolor como aquellas vidas sentían. Dios quiso que yo sintiese por un minuto. Sentí, hermano, es horrible. Le dije: Señor, por favor no me dejes. Tú has dicho que vas a estar conmigo. Aquel momento dijo: ¿dónde está pues tu Dios? ¿Dónde está el que dices que es tu Salvador? Y aquel momento me hablaba, me quería desanimar, pero yo decía: Satanás, Jesucristo me ha prometido que Él iba a estar conmigo siempre. Y el momento dijo: vayan a montar al lago de fuego. Y aquel momento, cuando dijo ya el Satanás, se escuchó una voz potente, una voz poderosa hacia el infierno, que hizo temblar el infierno. Le dijo: detente, Satanás, ¿por qué estás tocando a mi hija? Esa es mi hija, no lo tocarás. Le dijo de esa manera, y los demonios temblaban, escapaban, huían, porque la voz de Dios hacía derrumbar todo el infierno. Aleluya. Aleluya. Después de eso me mostró una pantalla donde el diablo vino, rápido corrió y me dijo: mira. Yo en esa pantalla salía lo que yo había hecho en el mundo. Había sabido mentir, robar, había sabido murmurar, había sido orgullosa. Empecé a ver y el demonio me decía: el acusador, el diablo se llamaba acusador. Me dijo: mira, a tu padre no le gusta mentir, a tu padre no le gusta robar, a tu padre no le gusta blasfemar, pero tú ahí estás haciendo. Me dijo: no eres como para tu padre. Me
dijo en ese momento, y yo levanté la dije, Satanás, mi Padre me ha perdonado. En el momento que yo le he pedido perdón, ha pasado este tiempo, cuando no conocía, pero ahora me ha perdonado. Soy lavado con la sangre de Cristo, soy limpiado con la sangre de Jesús. En aquel momento empecé, mi hermano, a ver una bestia en forma de caballo, con unas astas muy grandes, con unas patas de caballo, con unos dientes de león. Era horrible aquella bestia. Él decía, tengo que salir de aquí, la hora ha llegado que salga, voy a salir, me falta poco. Empezaba a hablar y daba vueltas en ese lugar. Empecé a ver más allá, volví donde el trono del diablo, reunía a sus ángeles caídos, a los demonios. Él les decía, les daba encargo, les decía, mira, tú vas a ir a hacer matar, vas a ir a hacer pelear, vas a entrar a la iglesia y vas a destruir. Tú te vas a llamar destrucción. Y al otro le decía, tú vas a entrar y vas a hacer fornicar a los jóvenes y vas a hacer quedar mal a la iglesia. Tú te vas a llamar el espíritu de fornicación. Y así sucesivamente empezaba a dar. Satanás le decía, ve a la tierra, diles, muéstrales a las chicas bonitas, a los pastores, muéstrales a los jóvenes. Aquel momento, disfrázate, le decía. Y yo estaba viendo todo eso. Y salían los demonios al mundo y volvían al infierno. Y cuando volvían, entregaban el mensaje al diablo, a Satanás. Él le decía, has hecho lo que yo te he dicho que hagas. Le decía, sí, Señor, he hecho pelear, he hecho matar. Así se entregaban. Pero uno vino, así agachado la cabeza. Él le dijo, Satanás, has hecho lo que yo te he dicho que hagas. Y ese demonio decía, no, Señor, no he podido hacer porque me han echado fuera en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! El diablo está vencido. ¿Cómo te han echado fuera? Decía. Me han llamado de mi nombre. Me han dicho espíritu de fornicación, espíritu de lascivia. Vete donde te pertenece. Entonces no podía ser, porque tú sabes que Jesús nos ha vencido. Así proclamaban ellos. ¡Aleluya! Cristo vive para siempre. Aquel momento vino una luz de arriba. Empezó a sacarme aquella luz del infierno. Me llevó así donde estaba el Señor. Me dijo el Señor, me acarició. Me dijo, has sido muy valiente. Hija mía, yo te he probado ahí adentro. Has sido muy valiente. Yo sabía que vas a salir de ahí. Yo sabía que vas a salir de ahí. Me dijo, hija, ahora ven, te voy a mostrar el mundo. Me mostró el mundo, era como una pelota. Me dijo, cuál pequeño es el mundo para mí. Empecé a ver, era muy pequeño. Y aquel momento aquel Señor decía, mira, yo estoy poniendo una mano, un pie, ahora otro pie me estoy poniendo. Este es un señal de mi venida. Una vez más dile al mundo que yo vengo pronto a la tierra a recoger a mi iglesia. Yo vengo hasta el medio cielo y voy a recoger a mi iglesia, me dijo el Señor. Aleluya. En ese momento empezó a decirme así, ve a la tierra, diles que yo vengo pronto. Pero hermano, mi hermana, yo quiero decirte en esta noche, si usted no está preparado, se puede quedar del arrebatamiento. Prepárese, mi hermano, porque Cristo viene. Aquel momento llamó a uno de sus ángeles. Él le dijo, Ángel Miguel, ven y llévale a mi hija donde ya sabes que tienes que llevar. Y aquel momento me llevó el ángel a otro lado del extremo
y no me acuerdo por dónde fuimos. De un cerrar y abrir los ojos, ya estábamos en ese lugar. Y en ese lugar había, mi hermano, era como un jardín donde yo estaba viendo. Y en ese jardín había ángeles, mi hermano. Aquellos ángeles tocaban arpa y cantaban: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Aquel momento empezaban a cantar en esa manera, pero no era español, pero eso era el ritmo. Pero yo entendía su lenguaje de ellos, era una lengua especial lo que ellos cantaban. Entre ellos había niños de vestidura blanca, y uno de ellos se acercó hacia mí y me dijo: estos niños son, ¿saben quiénes son? Son aquellas madres que han abortado. Estos niños son de aquellas madres que han puesto desde nacer su hijo en el río y han muerto. Y aquí están. Empezó a mostrarme, pero diles que delante de Dios no le agrada el aborto. Me dijo aquel ángel: si se arrepienten van a ver a sus hijos, pero si no se arrepienten se van a ir hacia el infierno. Empezó a decirme, y salimos de ese lugar. Y cuando salimos de ese lugar, me llevó al trono del Señor. Nuevamente el Señor estaba ahí. Me dijo: hija mía, ahora te voy a mostrar otra señal más de mi vida. Vinieron ángeles con unas trompetas muy hermosas y empezaron a tocar. Y en ese momento él dijo: el último ángel que toque la trompeta. Y empezó a poner en su boca, pero todavía no tocaba. Aquel momento vino un jinete muy grande, un caballo muy bello, grande. Nunca había visto como aquel caballo. Y empezó a levantarse y subió sobre aquel caballo. Y me dijo el Señor: yo vengo. Y decía aquel momento: ahora llegó el momento para ir a recoger a mi iglesia. Y empezaba a venir juntamente con los ángeles. Y me dijo aquel momento: hija mía, este último ángel toque la trompeta, entonces vendré hasta el medio cielo y todos escucharán. Aquellas que están preparados escucharán el sonido de la trompeta. Primero en Cristo resucitarán, después los que viven, los que hayan quedado, serán arrebatados.